Bueno, 1 del mediodía, 34 minutos en este mediodía hipercálido, ¿no? Como venimos diciendo desde temprano. Y vamos a hablar con una diputada nacional, que además es amiga de la casa, porque ya hemos entrevistado en más de una oportunidad. Julia Estrada, diputada nacional por Unión por la Patria, doctora en Desarrollo Económico, licenciada en Ciencias Políticas y directora del CEPA, del Centro de Economía Política Argentina. ¿Cómo está Julia? Nancy Pasos te saluda. Hola Nancy, bueno, un placer volver a escucharte y a charlar con vos. Bueno, empecemos por algo básico que es, hasta hace 48 horas yo venía corriendo al gobierno de Milei por derecha. Venía diciendo que como atrasaban los aumentos de las tarifas, casi estaban haciendo kirchnerismo, ¿no? En función del librito que ellos tenían, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora de golpe me pusieron la tapa porque se mandaron todos los aumentos juntos, es más. Anunciaron también el aumento hasta el del transporte. Y la pregunta que me hice hoy más temprano, cuando empecé con el editorial, ¿es una decisión política porque saben que es su deber ser, porque mi ley no quiere subsidios, ¿no? O porque realmente están con la soga al cuello, no tienen más guita y no saben de dónde sacarla? Es una buena pregunta. Bueno, nosotros venimos diciendo desde el Centro de Economía Política Argentina que hay una variable con la que Milei no puede negociar, es decir, sí o sí tiene que ser intransigente, que es el superávit. El superávit no solo tiene que sostenerlo, sino que lo tiene que exigir todavía más. Él mismo se lo está exigiendo todavía más. ¿Qué quiero decir con esto para ser sencilla? Que le pasó la deuda del central al tesoro. ¿Y con qué la va a agarpar? Y con la plata que va a juntar del recorte de subsidios a la electricidad, con la plata que sigue juntando de jubilaciones, con la plata que sigue ahorrándose en no transferencias a las provincias. Es decir, el ancla fiscal, así lo dicen muchos economistas defensores del gobierno, es una variable innegociable. Y ahí se le cruzan dos objetivos que él tiene, pero que son incompatibles. En la economía siempre hay costos. No, no te salen todas. Querés bajar la inflación, pero al mismo tiempo querés tener superávit. Bueno, eso se le vuelve incompatible, porque ¿qué venían haciendo? Pisándola al aumento de tarifas. Venían pisando eso. Habían pisado el aumento de las naftas también, que ahora vuelven a arrancar. Habían decidido, y sostienen eso, intervenir en la brecha, porque la brecha Claro. entre el dólar oficial y el paralelo le genera aumento de precios. Todo eso vos me dirás, pero pará, es intervencionismo y es patear ajuste fiscal. No es muy acorde a la ideología hiperortodoxa de Milei. Bueno, porque el objetivo era bajar la inflación. Lo sigue siendo. Ese es el objetivo macro. Entonces hacían pragmatismo, heterodoxia, intervencionismo, diría Kachanowski, kirchnerismo, para Yo, poder yo llegar. lo digo, yo decía kirchnerismo también. Vos decías también, kirchnerismo, decía Nancy Pasos, en virtud de lograr eso. Total. Bueno, ¿y qué les está pasando? Que como empezaron a exigirle al superávit fiscal demasiado, bueno, ahora también necesitan volver a soltar un poco la soga y tener aumentos. El riesgo que... Pero hay algo que no es poca cosa, porque vos hablaste de un término que yo le vengo diciendo a mis oyentes todos los días. El primer objetivo de mi ley es obviamente que baje la inflación, que es lo que todos percibimos. Pero en realidad, en el trasfondo, es lo que, la segunda palabrita que nos mete todo el tiempo es tenemos superávit. Y este mes se les quebró. O sea, por lo menos no tienen superávit financiero, digamos, si no es poca cosa eso. Por Totalmente. eso te preguntaba si estas decisiones que ya te digo, hasta el martes, hasta el lunes, la decisión estaba tomada, o por lo menos se había comunicado así, que no iba a haber aumentos nuevamente este mes, ni de luz ni de gas. Tomaron la decisión por algo en estas horas. Bueno, efectivamente, no pueden bancarse, intervenir la brecha cambiaria, no tener recuperación en B, tener pérdida de reservas y además perder el superávit. Bueno, no, no pueden cambiar los objetivos que hacen que este gobierno sea defendible en sus propios términos. Es Claro, decir, sí, sí, sí. ellos no van a hacer autocrítica porque hicieron pelota a los jubilados, pero sí van a hacer autocrítica si pierden el superávit. Por cierto, el de junio, nosotros publicamos, era bastante trucho. Era bastante trucho. En junio se mandaron un par, no sé si Nancy, vos viste, pero por ejemplo, las transferencias a las universidades las patearon algunos días. En lugar de hacerlas a fin de mes de junio, las hicieron en julio.
claro, se les complica para julio, que este mes también debieron haber Bueno, pero pasado a agosto. esas cosas las hacemos todos. Yo no te puedo explicar cómo estoy con el IVA cuando llegan los días finales del mes, ¿me entendés? ¿Cuánto pagué? Cuando y estamos todos viendo O te cómo... financiás con las expensas del consorcio y no le Ah, no, pagás y bancás. es un ¿Quién no montón. se financió con las expensas? Le mandamos un saludo a mi encargada. Bueno, lo que tenemos entonces es una truchada grande en relación al superávit y es una bandera que el gobierno no puede dar. Pero peor es la de la inflación. Así que estamos todos siguiendo ese tema. Milei quiere llevar la inflación a 2, después dijo a 1, digamos, ralentizar el ritmo de devaluación para que la devaluación, es decir, el movimiento del dólar diario, más el ritmo de los precios vayan al mismo ritmo, es decir, a la Ritmo. misma velocidad. ¿Y qué quiere ganar tiempo? Quiere ganar tiempo. Miren, nosotros le venimos dando vuelta a Nancy Trigo en el Cohete de la Luna con Hernán una nota el domingo, a ver cuál es el plan de Milei, qué quiere hacer. Parece increíble, pero quiere que Trump gane y le preste plata. Y eso va a pasar en febrero. ¿Qué Falta un necesita? montón. Detener, falta un montón, es el largo plazo para la Argentina. Detener el atraso del tipo de cambio. El tipo de cambio se sigue atrasando y todo el mundo, el FMI le dice tenés que devaluar. Él no Bueno, quiere devaluar, pero entonces, no, eso queda claro, pero algo logró, ¿eh? O sea, yo estuve 3 semanas afuera, pero digamos, cuando me fui se empezaba a calentar a full el mercado y finalmente logró convencer por lo menos a los tenedores de cosas que en el corto plazo no va a devaluar. logró convencerlos de que no va a mover el tipo de cambio oficial Exacto. de manera brusca, pero el mercado está pacientemente viendo cómo pierde dólares todos los días. Y la pregunta que está en el aire es, ¿seguimos así hasta febrero? ¿O en algún momento el mercado se le da vuelta y le dice, che, pará, no podés entregar dólares solamente porque estás esperando hasta febrero? Llega un punto en donde liquidás el Banco Central y no hay manera de que nosotros, los acreedores, además tengamos perspectiva de cobrar si vos seguís haciendo esto. Entonces, la pregunta es, digo, la paciencia de la gente y la paciencia de los mercados serían los dos grandes ejes. La paciencia de la gente hasta ahora es altísima, es altísima. A mí me preocupa, pero está ahí, está esperando a ver qué pasa si la inflación realmente la doma. Nosotros tenemos la responsabilidad de decirle, mira, aunque baje la inflación, puede hacer pelota en la economía argentina, va a aumentar la tasa de ocupación, nos va a ir mal igual. Y la paciencia de los mercados para mí está asociada al nivel de sostenibilidad que tenga esto. Claro que confían en un presidente que les dio un montón de beneficios. Ahora, si sigue perdiendo reservas, no sé si aguanta hasta febrero. Por eso apareció el plan B de Milei, que es lo de los repos. Que primero se lo dijo a Fantino y ahora lo empezó a decir en otras notas también. Bueno, arrancaron con el oro. No se sabe finalmente si es con el oro o si es con títulos del central, pero quieren ponerlos en garantía y recibir dólares líquidos a cambio. ¿Con qué? Con el activo de los argentinos. Porque es el activo del central que nos pertenece a todos. Es el Banco Ahora, no Central hay, de la República Argentina. la pregunta es esta, ¿no? Él que digamos, se desvive diciendo que quería hasta un proyecto de ley que si viniera un presidente y emitiera además fuera preso, ¿te acordás o prohibirle, etcétera, etcétera? ¿No piensa que justamente los activos del Banco Central son de todos argentinos y él los está usando como se le canta el tujes? No, es un No hay ninguna ley, contradictorio. pero por eso digo, no hay ninguna ley que le evite a él o le prohíba, digamos, sacar el oro de las arcas del tesoro y mandarlo al exterior. Mirá, son operaciones que hacen a la legalidad de la independencia que tiene el Banco Central. Y ahí entramos en un terreno en donde el presidente del Banco Central decide. ¿Qué pasa? Ellos ya vienen rompiendo la independencia del Banco Central. Tenés a Caputo respondiendo por Bausili. ¿Qué hace el ministro de Total. Economía respondiendo por el presidente del Banco Central? Cuando además tenemos un juicio en marcha en los tribunales de Nueva York, en donde uno de los argumentos en contra de Argentina es lo mismo el Banco Central que el Tesoro, por ende le podemos embargar las reservas. Y vos vas y haces una conferencia conjunta. Después vas y llevas lingotes de oro y no contesta el presidente del Central de por qué lo hizo, contesta el ministro de Economía. O sea, el ministro de Economía dispone de la reserva del Banco Central. Están recorriendo un camino que, si no es ilegal, lo vamos a ir encontrando evidencia eventualmente,
en principio nos expone a los argentinos con todos sus activos a que haya una confiscación o un embargo en el exterior. Y eso sí tiene Ellos, una gravedad inusitada. Porque obviamente, tiene que ellos haber están, informes del Banco Central argumentando, lo decía Sergio Palazzo, nuestro compañero de bloque, cuando pedía, díganme cuánto oro llevaron, y díganme si hubo informe del síndico del Banco Central diciendo esto está bien, no va a pasar nada. otra pregunta que tiene que ver con esto. Caputo está esperando, y esto se va a saber en los próximos días, que la inflación del mes de julio por lo menos empiece con 3, ¿no? 3 y piquito, lo que fuera. Estos aumentos, que fueron varios, los que se dan para este mes, ¿van a hacer que quizá la inflación el mes que viene inexorablemente esté por encima de eso o no? Bueno, es ¿Cómo una buena calculan? pregunta, porque lo que vos dijiste cuando arrancó la entrevista es, no estaba previsto y de repente tomaron la decisión. Es el interrogante, hoy está todo el mundo recalculando cuánto puede impactar en lo que se preveía de inflación. Y la otra pregunta es, Milei dijo que se ordenaba la macro o levantaba el cepo cuando la inflación llegue a 2%. ¿Qué inflación? ¿La minorista? ¿La que tiene tarifas adentro? ¿La mayorista? ¿Qué inflación? ¿De cuál está hablando? Entonces ahí también nos interesa eso. Eh, Veremos, a mí me parece que sí, que claramente va a impactar. Decime una cosa, Julia, vos pasaste de una función ejecutiva a estar en el Congreso, obviamente. A veces la tarea en el Congreso es como difícil porque vos tenés que lograr consensos para proyectos que tenés. Sé que tenés un par entre manos y como tu impronta claramente es bastante más industrialista de la que estamos teniendo en este momento, hay que decirlo, estamos Sí. en el tercer industricidio de la Argentina. Contame un Ajá. poco, sé que presentaste un par de cosas esta semana, contame un poco por qué camino estás andando. A ver, se aprobó el RIGI en junio y una de las principales discusiones internas e incluso críticas que hubo al peronismo es, bueno, ¿y cuál es el RIGI del peronismo que propone? ¿Para dónde vamos? Por cierto, lo que pasó también en el gobierno anterior es que no estaba discutido internamente cuáles eran los proyectos o qué cosas queríamos hacer. Se quiso Claro. estatizar Vicentini y de repente todos se miraron entre sí y dijeron, ah, pero al final no estábamos de acuerdo en que había que estatizar Vicentini. Así que una de las cosas que me parece importante hacer en esta etapa, en donde tenemos responsabilidades legislativas, es ir planteando qué cosas haríamos. Obviamente, ganar la discusión legislativa si se da vuelta y si dejan de confiar en mi ley una parte importante de los argentinos y nos acompañan, pero además tener presentado cuál es nuestro camino. Litio, en primer lugar, industrialización del litio. Ya estamos exportando carbonato de litio, la etapa ulterior o la etapa que sigue es material activo, luego más tarde viene la celda, luego viene la batería. Una cuota de litio en el mercado interno pequeña de 12, de 15% que permita que venga la inversión privada, la compre a precio preferencial al carbonato de litio y le agregue valor y en Argentina se pueda fabricar eventualmente la batería, no Pero por impacta eso te digo, negativamente. pero para que vos hagas eso, ¿qué es lo que haces? Tenés que obligar, digamos, a los que exportan litio que una parte determinada tenga que ser quedada acá. Sí, en realidad es una decisión con las provincias litíferas. Se planteó el Instituto del Litio, en donde las provincias litíferas, que son Catamarca, Salta y Jujuy, agregamos a La Rioja, el Instituto del Litio, deciden cuánto del carbonato de litio lo dejan para agregarle valor. Después la exportación también les queda a las provincias, o sea, no es que, Total. y les queda con más valor agregado y con las regalías adentro. Y si tienen una planta de agregado valor de litio, los trabajadores van a ser de Catamarca, van a ser salteños, van a ser cruceños, gusanos, es decir, se benefician las provincias litíferas. Yo soy de PBA, la PBA no define ni con un director del Instituto de Litio, no se queda con un gramo de Nada. litio, nada, nada. Y lo que tiene que ver es con lo siguiente. Esas empresas que sacan litio, que la mayoría son extranjeras, o sea, son todas extranjeras, digamos, todo. No es que Sí, estamos discutiendo nacionalización del litio, no es una bandera o una consigna voluntarista. Eso ya está adjudicado, está licitado, hay banderas de distintos países sacando litio en Argentina. Es que esas empresas mismas después se lo llevan y le agregan valor en otro lado. Igual lo total. tienen que hacer, o lo van a hacer en Chile, o eventualmente mañana lo van a hacer en Brasil, o lo van a hacer en Europa. ¿Por qué no lo hacen acá? Eso es lo que estamos proponiendo. Nada más, y para eso hay mucho incentivo tributario, lo digo porque muchas veces el RIGI genera esta discusión de, ay, el peronismo está en contra de los incentivos tributarios. No, no estamos en contra. Yo estoy a favor, siempre y Lo que cuando pasa es que los sea querés con amplio. direccionados. Claro, pero los querés direccionados.
Y además con No cierto somos control. boludos. Obviamente, los Claro, querés direccionados para que funcionen para donde tenga que funcionar. Mientras nosotros estamos hablando, te cuento que las acciones argentinas caen un 12% en Wall Street y el riesgo país está superando los 1.600 puntos. Hay igual una caída de los mercados a nivel mundial, ¿no? Pero claramente en eso te iba a Argentina decir. siempre pega más. Esto es un poco no tiene que ver con mi ley específicamente, le digo a los oyentes, sino que básicamente con algo que está pasando en los mercados a nivel mundial, ¿no? ¿Tiene Y alguna acá estoy razón? viendo que el Sí, S&P está cayendo 2% también. Bueno, hay una discusión importante en relación a qué va a pasar con la economía norteamericana. Estamos hablando de la claro, economía estadounidense, que es la que mayormente en sus indicadores para el 2025 y para lo que queda del 2024 refleja eso que va a pasar en los índices bursátiles. El S&P 500 es el más conocido, está cayendo 2%, estuvo cayendo hace 2 semanas que el S&P está pegando golpes, y el mercado local, con las acciones que además cotizan, se vuelve un espejo de eso que pasa en términos internacionales. Por cierto, si Estados Unidos empieza a tener un esquema más recesivo, lo que puede terminar pasando es que se acelere lo que se llama el quantitative easing, que es la política de relajamiento en términos de tasa claro. de la Reserva Federal, y a Caputo le viene bárbaro. Y a Caputo le viene bárbaro, porque él quiere que haya tasas más bajas a nivel internacional para poder acceder al crédito con otra tasa para refinanciar todos los vencimientos que tiene el año que viene. Porque no están pensando, como vengo yo, viste, bueno, ¿qué hacemos para generar dólares? Hagamos algo con el litio, hagamos autos híbridos. No, no, están pensando cómo hacer para conseguir un canje o Más un plata, rollover. Claro, totalmente. lo aclaro, digo, para que los que están escuchando del otro lado. Yo vengo, viste, de litio, electromovilidad, quiero la industria de bienes de capital, quiero la industria naval, quiero que el GNL traiga dólares. Hacemos, como dirían los redondos, tarea fina, pero después vienen estos muchachos y dicen, no, vamos a ver quién nos presta plata. Esas son las dos Argentinas que tenemos, pero Eso por eso creo que esa es nuestra tarea. obviamente, queda clarísimo. Sé también, digamos, que están discutiendo en el peronismo cuál es el proyecto, ¿no? Que hubo equipos técnicos reuniéndose, etcétera, etcétera. Me parece que está piola porque, obviamente, si hay algo de lo que podemos decir del último intento peronista es que claramente no tenían muy claro, no había una Total. resolución de para dónde ir y ahí se notó en el ejercicio del poder cuando llegaron al gobierno. Así me parece que eso es parte del trabajo que hay que hacer ahora y lo que hay que hacer hoy. Bueno, veremos entonces, Julia, muchísimas, muchísimas gracias, suerte con el proyecto y veremos obviamente qué es lo que nos depara el destino. Muchas gracias. Gracias, Nancy, beso grande. Hasta luego. Tus tardes tienen El ritmo que buscabas. El amor es más fuerte. El amor es más fuerte. Nancy Paso.